En el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en Estados Unidos. Un gusto saludarles, gracias por estar en sintonía de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el mundo. También saludamos a los que nos sintonizan a través de Verizon, el canal 1509, en alianza con Tele El Salvador, de costa a costa en los Estados Unidos, y a los que nos siguen en las distintas plataformas de redes sociales como ITV El Salvador. Vamos a hablar ahora sobre el reto que tienen o que van a tener las nuevas autoridades municipales, los 44 gobiernos locales que se han electo, y por supuesto el reto que tendrán para desarrollar todos sus programas prometidos en las distintas localidades del país. Vamos a hablar, por supuesto, con el doctor Pedro Ticas. Él es antropólogo y también investigador de la Universidad Pedagógica. Un gusto saludarle, doctor. Gracias por venir a ITV El Salvador. Muchas gracias a usted, licenciado. Muy amable por la invitación. Bueno, hablar sobre este reto que van a tener los nuevos alcaldes, los nuevos consejos municipales, los nuevos gobiernos, no tanto primero por la reorganización de territorio y también la cantidad de población que van a tener que atender. ¿Cómo ve usted este reto que van a enfrentar estos nuevos gobiernos? Bueno, sí, es un reto, como usted lo dice, ¿verdad? Bien lo dice. Creo que lo habíamos platicado en una oportunidad sin mayor detalle, pero hoy, precisamente con motivo de las elecciones de este día, ¿verdad? Es importante. Yo creo que el reto, el desafío que tendrán los alcaldes es evidentemente mucho mayor que lo que hasta hoy han tenido. El tema territorial, el tema geográfico impacta enormemente a cualquier tipo de administración pública o privada, ¿verdad? Esto, para comenzar, entonces las dimensiones de los territorios son importantes para el ejercicio de la administración pública, que tienen que ver con una cantidad de elementos de orden administrativo, de orden económico, de orden cultural, de orden social, ideológico, etcétera, ¿no? Cuando digo lo ideológico no me refiero a partidos políticos, ¿verdad? Sino a la forma de entender el mundo que cada persona tenemos y que cada persona desarrollamos. Ese ya en sí mismo un pensamiento ideológico, es una ideología, es de cómo yo interpreto y veo el mundo. Por tanto, entonces, hay, en mi opinión, una enorme cantidad de elementos que ahora, con esta redistribución del territorio, creo los alcaldes tendrán un mayor compromiso en primer término, y por supuesto también tendrá que demostrarse la capacidad administrativa y política del manejo territorial. Y el territorio en sí mismo es un espectro muy complicado, muy complicado, porque en el territorio se hallan expuestas, manifiestas, incluso algunas quizás ocultas, formas de entender la vida, formas de desarrollar la vida, de construir el mundo, y por tanto entonces eso provoca o genera una enorme cantidad de variables en el comportamiento de la población. Pero finalmente, creo yo, siempre lo he sostenido, en los territorios abordamos o construimos comportamientos sociales. Es decir, dependiendo de la forma de administración que haya de ese territorio, así también hay una respuesta de la población. Por tanto, al final estamos trabajando, estamos manteniendo una relación o sosteniendo una relación con la población de manera directa. Ahora, los gobiernos locales, representan básicamente, a las municipalidades, y tienen como finalidad satisfacer todas esas necesidades de la comunidad, de la localidad, asegurar también la participación, ¿verdad? Sí. En el progreso económico, Efectivamente, progreso social, efectivamente, cultural de sus respectivas comunidades. Es como lo tienen que articular cada uno de los... Fíjese, Lee, que yo he expuesto en varias ocasiones esta noción, ¿verdad? Esta propuesta
de orden epistemológico que permite comprender el territorio en todas sus variantes. Y en efecto hay dos elementos que para mí son importantes en esta nueva forma de administración territorial, que así la entiendo yo y así la expongo, ¿verdad? Es decir, se trata de administrar el territorio, pero el territorio no es nada sin la población. O sea, quiere decir entonces que en esencia, como decía anteriormente, lo más importante es la población. Y cuando abordamos la población, no podemos abordar el concepto de territorio si no abordamos a la población que lo conforma, que lo configura. Y cuando abordamos el concepto de población, encontramos tantas variantes y tantas disimilitudes que se torna entonces un poco complejo. Pero entonces, si vamos a trabajar directamente con la población, eso significa entonces que debemos dedicarnos específicamente a conocer, a interpretar las necesidades mismas de la población. Pero no todo es necesidad. Yo siempre he sostenido que, en mi opinión, hay dos componentes importantes. Primero, el que se refiere a la organización social. A mí me parece que cuando se administran territorios grandes, como será el caso a partir de este año, ¿verdad?, en el país, lo más importante es la organización social. Y para mí eso es lo más importante precisamente por la vastedad del territorio. Porque es muy difícil, pero muy difícil, que un alcalde logre estar en cada una de las partes que conforman ese territorio y que por supuesto que dé atención a toda la población. Es totalmente difícil. Además, los territorios tienen historia y no podemos negar la historia de esos territorios. Y cuando me refiero a la historia, me refiero evidentemente a la población. No es lo mismo la población por ejemplo, hoy de San Salvador Este que de San Salvador Sur o San Salvador Centro. Es decir, como estamos tratando con población, en mi opinión, una manera, y es lo que yo he propuesto, una manera de aliviar de alguna forma, creo yo, y facilitar la administración pública es a través de la organización de la población. Yo diría que los alcaldes pueden apostarle al tema de la organización social, porque esto es lo que me parece que finalmente va a permitir que el pensamiento de la alcaldía, que la administración pública de la alcaldía llegue, o cuando menos trate de llegar a cubrir el mayor número de habitantes en los distintos territorios. Si no se trabaja el tema organizativo, el tema del compromiso de la sociedad, el tema del compromiso de la unidad familiar, el tema del compromiso de las instituciones privadas o públicas que se hallan en el territorio, yo veo bastante difícil entonces la administración. La administración entonces se va a concentrar y se va a centralizar de tal manera que estará dando respuesta a una de las partes del territorio, pero no a todo. Por tanto, entonces, yo creo que el tema organizativo es un tema al que hay que apostarle enormemente. Y además está visto que las sociedades organizadas, desde las pequeñas colonias o barrios, caseríos, etcétera, son, como usted bien decía, ¿verdad?, unidades habitacionales, unidades humanas que producen y que no solamente reciben, porque la organización debe llevar precisamente a la producción en cualquiera de las esferas, en la esfera de la producción material o en la esfera de la producción intelectual. Pero eso es lo que debemos buscar en el tema de la organización municipal. Es que el municipio ya dejó de ser, a partir de este siglo, o quizás un poquito antes, hace que quizás unos 30 años más o menos, en mi opinión, ya dejó de ser la pequeña unidad, la diminuta unidad territorial que quedaba o se veía aislada del resto de la población. Ahora los municipios son la clave y lo importante de la organización social y la producción de la sociedad. Son los actores claves para el desarrollo socioeconómico de, bueno, efectivamente. Pero ¿hay algún modelo o qué tipo de modelo, digamos, de organización social y participación ciudadana hay que se pueda conocer, digamos, exitosamente? Y también, ¿qué tipo de compromiso debe de tener la ciudadanía? Porque a veces hay algunos ciudadanos que no les gusta meterse en comprometerse, sí, a pesar que es para el desarrollo de su misma comunidad. Fíjese que vinculado al tema de la administración pública,
en los territorios, las ADESCOs han sido, digamos que una figura importante en el tema de la organización comunitaria. Pero no todas han funcionado, o no todas han funcionado como deberían funcionar, o no todas responden realmente a las necesidades de la población, porque la población misma va cambiando. Entonces, la ADESCO que existía hace 30 años, hace 20 años, ya no puede ser la misma de hoy, porque las sociedades van transformándose, porque hay nuevos grupos habitacionales, porque hay nuevas culturas, nuevas formas de vida, nuevos modos de vida, y en efecto entonces eso debe producir una nueva forma de organización. Pero la organización social, en mi opinión, tiene que ver en primer término con la satisfacción de las necesidades que existen. Y es que las instituciones para eso están, para eso son. Y llamamos instituciones a toda forma organizativa, porque la institucionalidad de la organización no está determinada por un nombre o por una condición jurídica, ¿verdad? No es lo jurídico lo que avala las formas de organización de la sociedad, es la misma sociedad la que avala su propia organización. Y por tanto, entonces, esto significa que los territorios vistos como estas unidades de transformación de la sociedad pueden con toda facilidad transformar esas pequeñas unidades territoriales. Yo le llamo pequeñas no de manera peyorativa, sino como metafóricamente, ¿verdad? En medio de todo el territorio, digamos. Efectivamente. Entonces son estas formas de organización, insisto en ello, las que podrán en algún momento transformar estas condiciones propias de la sociedad en las pequeñas unidades. Porque los proyectos, y en mi opinión, los programas y proyectos macro que se llevan a cabo son importantes, por supuesto, porque tienen que ver con, con dimensiones mucho más grandes, pero en donde se reproduce en realidad la forma del Estado, que es lo que yo he insistido. Yo en el año 2014, escribí un texto que me hicieron favor de publicar sobre el concepto de territorio, y ahí señalaba yo que para transformar el territorio, en mi opinión, o cambiamos el modelo económico del país, que es un poco más complicado porque hay también una historia del modelo económico, y porque eso significaría cambiar la cultura económica, el comportamiento económico de la sociedad, y eso no es fácil, porque eso tiene que ver con percepciones, tiene que ver con formas de vida, con modos de vida, tiene que ver con elementos culturales que quienes producen materialmente en el mundo tendrían que asimilar, adoptar y transformar. Por ello, entonces, o cambiamos el modelo económico, ¿verdad?, de la sociedad, o cambiamos la forma del Estado. Eso lo señalé en 2014 a raíz de un trabajo que realicé en 2009, 2008, 2009, sobre el tema territorial en el país. Y veo yo que es importante, en mi opinión, pensar en la transformación del Estado, porque al final es lo que resuelve en lo mucho la organización comunitaria, la organización social. ¿Qué significa cambiar la forma del Estado? Pues bueno, esto que hoy estamos viendo es ya una forma de cambiar el Estado. Es decir, de cómo el Estado está organizado no solo tiene que ver con el asunto de las instituciones, con el asunto de la administración pública o de la producción, sino que tiene que ver con un concepto de nación que transforme realmente las condiciones de vida de la población. Pero si la población no se compromete, si la población no participa como debe participar y únicamente, como dicen, se sienta a recibir, pues yo veo bastante difícil que, aunque se cambie la forma del Estado, la forma organizativa del Estado, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, etcétera, veo yo bastante difícil que haya una transformación. Entonces es clave, reiterando, que los gobiernos municipales, los nuevos gobiernos municipales, expongan gran parte de su tiempo, de su prioridad a la organización comunitaria. Y la participación también de la ciudadanía, el compromiso para el desarrollo de su propia localidad. Exactamente. Pero también, evitar que algunos, gobiernos o partidos políticos también puedan movilizar para otros fines
a las comunidades, y por es que a veces se resisten a participar, porque lo ven de alguna manera como clientelismo político. Como en manejo, algunas veces. sí, manipulación. Entonces, ahí es donde a veces hay resistencia, ¿verdad? ¿Participo o no participo? Entonces, no, es parte para el desarrollo de su comunidad. Sí, fíjese, usted ha señalado algo muy importante. Lo que pasa, Lick, es que creo yo, hay ya una cultura asimilada del comportamiento político y político partidario, porque el problema es que se ha reducido la política al tema partidario, y la política es mucho más grande que eso. Desde el mismo Platón, ¿verdad? La política, en su obra La Política, nos explica con mucha certeza y muy bien explicado qué es la política en términos de la organización social, en términos de la reproducción de la sociedad. Y la población, en efecto, se ha llevado durante los últimos quizás 50 años, 60 años, no sé, ¿verdad?, a reducir el concepto de política. Entonces, cuando usted habla de política, inmediatamente la población piensa en un partido político, y entonces la respuesta es inmediata. Si yo estoy de acuerdo con ese partido, o me cae bien los candidatos, o me gusta lo que ese partido hace, voy a ser accesible para organizarme, para participar, para producir. Si yo no encuentro esa empatía con ese partido político, voy a rechazar todo, aunque lo que me estén proponiendo sea bueno para mí y para mi familia, ¿no?, y para la sociedad. ¿Por qué? Porque es un concepto de cultura política que hay que transformar, porque no son los partidos políticos. Es más, yo hace algunos años también escribí un texto sobre lo que yo llamo la reconversión de los partidos políticos, porque veo en los partidos políticos ya un desgaste enorme, no solo en el país, sino en todo el mundo, en realidad, ¿verdad? Ya no son las esferas de estas formas de organización político-partidaria las que construyen a la sociedad, es la misma sociedad. Y ahora, con tantas facilidades que en el orden de lo jurídico se está permitiendo en muchas sociedades, o en casi todas, ¿verdad?, hay una renovación del pensamiento jurídico en el mundo. Es decir, si lo jurídico es lo que en mucho predomina, no determina, pero predomina en la organización, en el pensamiento, en la construcción y organización de la sociedad, bueno, ahora entonces lo jurídico está avalando y está abriendo las puertas para que las formas de expresión y de organización social tengan un cupo, tengan un lugar en esa forma de sociedad en la que se reproducen, en la que producen, etcétera. Por tanto, entonces, el asunto es menester, es decir, es responsabilidad, en mi opinión, de los partidos políticos construir una nueva cultura política. Tiene que salir de ellos. Y entonces la población debe estar convencida por sí misma que debe tener un compromiso con su país, un compromiso con su sociedad, y que el partido político, en todo caso, es simple y sencillamente un instrumento para poder desarrollar con mucha mayor facilidad, prontitud y certeza lo que la sociedad quiere, y poder con ello entonces satisfacer sus necesidades. Pero esto es entonces un compromiso que implica, por supuesto, la transformación de la cultura política nacional. Y esto no es tarea fácil, porque ya hay una acumulación, hay un proceso de asimilación, ¿verdad?, durante casi toda la historia del país, en realidad, ¿no?, sobre el concepto de la participación de los partidos. Pero ¿qué va a pasar un día si de pronto no hay partidos políticos? Si de pronto las elecciones, por ejemplo, son en cada barrio, o se producen en cada comunidad, o se producen en cada en un espacio territorial delimitado, pero que tenga otro nombre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La sociedad se va a morir? O sea, ¿va a terminar la sociedad? No. Porque las sociedades se van transformando, porque son dinámicas. Entonces, el asunto, creo yo, es un asunto de cultura. Y si en esta cultura de los partidos políticos transformamos, reconvertimos a los partidos políticos en el sentido que deben salir de la misma sociedad para regresar a la misma sociedad, entonces creo yo habrá mucho mayor dinamismo, mucha mayor participación, porque si no, y para muestra un botón, es decir, creo lo decía yo en alguna oportunidad que me hizo favor de invitarme también, hemos llegado a nivel en el que en el portón, si en el portón de entrada a mi casa
hay un hoyo en la calle y yo paso ahí todos los días porque meto el carro a la cochera ahí, ¿verdad? Y el hoyo yo no me encargo de arreglarlo, de taparlo, pues, porque creo que es compromiso y es deber de otro. Pero si me está a mí causando dificultades, ¿por qué no participo yo mismo en lo que yo mismo tengo? Ahora bien, ¿es un asunto de delimitación de responsabilidades? Por supuesto, pero está visto, está muy visto y muy experimentado ya en casi todas las sociedades, que los estados, de repente, la estructura de los estados llamado gobierno, ¿verdad? En cualquier país, en cualquier sociedad, de pronto son un monstruo, un enorme elefante con una estructura ósea, con un esqueleto, pues, muy débil. Y entonces se crean una cantidad de aparataje de la organización política, de la estructura de Estado y de gobierno, que al final no irrumpe, no participa en la modificación de la sociedad. Están ahí, se quedan de pronto oficinas, direcciones, digamos, entidades de la administración pública que muy poco tienen que ver con la transformación territorial. De eso vamos a hablar en el segundo bloque, sobre la articulación también interinstitucional, tanto de la municipalidad interna como también del gobierno central. Bueno, hay retos ahí, como decía usted, de transformar la manera de ver la comunidad, la organización comunitaria de parte de las autoridades municipales, y también la responsabilidad que deben de tener la ciudadanía y desde su familia, ¿verdad? Como decía usted, desde cómo, bueno, una cosa, digamos, de cómo la hora, el día que tienen que sacar la basura responsablemente. Correcto. A tal lugar, a la hora que llegan los señores de la limpieza, lo de los baches, algo que se puede solucionar dentro de su comunidad como parte de la responsabilidad de la comunidad. Exacto. Y la organización de los, digamos, la participación de las autoridades municipales. Efectivamente. Pero bueno, vamos a regresar. Gracias por estar en sintonía de ITV El Salvador mientras nos tomamos nuestro café Don Onofre, sabor que transforma vidas. Miami, baby. It's the Cuban. ¿Qué es Honoria Consulting? Somos una empresa de la comunidad para la comunidad. Para vivir exitosamente en los Estados Unidos, somos su recurso. Desde preparación de impuestos, reparación de crédito, a registro de empresa. Honoria Consulting eres tú, soy yo, somos Honoria Consulting. Honoria Consulting de Tania Maya. Soluciones, tranquilidad y seguridad. ¿Cuál es su sueño con sus hijos? Claro, que sean los mejores, que salgan adelante y que triunfen en la vida. Y estoy segura que trabaja duro para lograrlo. Les recomiendo algo más, que sus hijos aprendan inglés, pues es el pasaporte al éxito donde quiera que se desarrollen. El futuro lo necesita. University Idiomas Link. ¡Llame ahora! ¡Invierta en lo seguro!
Continuamos en su programa De Cerca de ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el mundo. Doctor, bueno, hablando también sobre la articulación entre autoridades municipales y la comunidad, pero también de haber articulación, digamos, trabajo coordinado entre la autoridad y también las otras instituciones. Correcto. De un pequeño estado, de un pequeño territorio y también del territorio nacional. Efectivamente, usted lo ha dicho, precisamente para que funcione la estructura del Estado debe haber articulación, y esto en todos los niveles y en todas las formas. Dentro de intrainstitucionales y dentro de las mismas instituciones, por ejemplo, ya sean privadas o públicas, la articulación es parte del sistema, si no, no existe tal sistema. Es como decir que la economía existe en El Salvador, pero fuera de la estructura de economía del país. Sería imposible, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el primer requisito para que el sistema funcione? Que articule sus partes. Pero cada una de las partes que conforman el sistema son distintas, tienen funciones específicas, y es precisamente un concepto muy propio del organicismo social, ¿verdad? De la teoría del organicismo social, obtenida del organicismo natural o biológico. ¿Y a qué nos invita? Bueno, a que así como funciona en el cuerpo, cada uno de los órganos del cuerpo, ¿verdad? Que están articulados. Como un vehículo. Sí, efectivamente, que tiene cada uno su función, pero están articulados unos con los otros. Así exactamente debe formar la sociedad. Entonces, cuando en una institución, dentro de la misma institución, no existe tal articulación, el problema es que se crean islas o isletas, y estas isletas se transforman en minifundios, es decir, en donde el poder supera por mucho al prestigio. Y explico esto: cuando se convierte la unidad administrativa o la unidad productiva en un minifundio, es decir, una cosa cerrada, un pequeño círculo, esto da lugar o da pie o facilita que entonces surjan el tema del poder, es decir, de quién tiene el poder y quién tiene el dominio sobre esa pequeña unidad, en todos los sentidos, ¿verdad? Y esto provoca entonces que se dificulte más la articulación dentro de una misma institución, porque hay lucha de conflictos, hay conflictos que luchan por el poder. Entonces ya no importa lo que se haga, cumplir con la función, sino tener el poder. Pues así como sucede dentro de las instituciones, así sucede también en lo macro. Si una institución no está articulada con otra, es bien difícil entonces, en primer lugar, que esta institución o que una institución cumpla con su cometido, cumpla con su función. ¿Por qué? Porque sencillamente no está articulada con el resto, porque la vida es un todo, no es una unidad nada más, es un todo. Y cada vez los seres humanos generamos mayor número de necesidades, porque las necesidades se tornan mucho más difíciles y mucho más demandantes. Por tanto, entonces, el todo, cumplir con el todo, es decir, con la necesidad del ser humano en todos los sentidos, es imposible. Hoy tengo yo una necesidad, mañana seguramente tendré otra. Y a veces son diferentes necesidades. Y son diferentes necesidades. Entonces, en efecto, la relación con la población se torna un poco frustrada entre las instituciones y la población, porque no existe esta forma de articulación de la que hablábamos anteriormente, que en mi opinión está determinada, ahí sí, determinada por la organización social. Ahora, ¿qué sucede entre las mismas instituciones? Eso es mucho más delicado, porque si se han creado estas formas de gobernanza, o que le llaman, o le comenzaron a llamar en los años 80, del mundo europeo, a la administración, ¿verdad?, pública, en todas sus formas y derivaciones, si esta forma de gobernanza o de gobernar una institución no es la correcta y no hay articulación interna, mucho menos habrá articulación con otra institución que tenga similares funciones. Entonces,
¿quién al final se ve afectado? Pues la población. Si yo le apuesto, por ejemplo, a un mundo tecnológico, bueno, entonces voy a tecnologizar todo. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que yo podré desde mi casa construir mi propio mundo a través de la tecnología. Si ese es el proyecto del país en el que yo vivo, entonces tecnologicemos todo, ¿verdad? Es decir, la tecnología habrá de facilitar entonces toda mi vida, desde la mejor manera. Por tanto, entonces yo voy a sentir la necesidad de entrar en el mundo tecnológico. Si la tecnología no resuelve toda mi vida, sino una pequeña parte de mi vida, pues entonces sencillamente yo voy a apostarle más a aquello que me resuelva la vida. Y si no es el mundo tecnológico, puede ser el mundo de la producción material, el mundo de la producción intelectual, etc. Pero todo eso es una derivación de la forma de organización del Estado. Es decir, de cómo el Estado, al menos en mi opinión, de cómo el Estado me ve como sociedad y qué espera el Estado de mí. Y si lo que espera de mí es mayor compromiso, pues lo primero que debe hacer el Estado, entonces me refiero al Estado político-administrativo, ¿verdad? Al gobierno, en todos los niveles, pues entonces lo primero que debe hacer es acercar las instituciones a las personas, a la población. Porque la institucionalidad no es fáctica, no se produce por un nombre, pues la institucionalidad de las instituciones, aunque parezca redundante, ¿verdad? Se logra cuando las personas ven en las instituciones la solución de sus problemas. Y entonces sí, yo logro mayor empatía, mayor entendimiento, mayor compromiso, mayor participación con esa institución, porque yo sé que esa institución me está resolviendo lo que yo necesito. Ahora, hemos visto algunas propuestas de varios candidatos que a veces como que riñen, digamos, o chocan, o casi que es la misma función de otras instituciones. Por decir algo, algunos candidatos dicen, bueno, vamos a ofrecer el servicio de agua potable o proyectos de agua potable cuando ese trabajo es de ANDA, por ejemplo. Efectivamente. Vamos a hacer unidades de salud, dice, cuando ese trabajo corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad? Tienen que articular. Vamos a hacer una carretera, qué sé yo, principal cuando ese le corresponde, por ejemplo, a Foviano. O hay otros proyectos estratégicos que los está desarrollando la Dirección de Obras Municipales. Entonces, el primer reto de los alcaldes, digamos los nuevos, es hacer un buen diagnóstico de sus necesidades, de sus proyecciones y por supuesto con la participación de la ciudadanía. Es que yo pienso, Lick, es bien difícil, creo yo, modificar la cultura nacional sin la participación de la población. Es decir, por mucho que aparezca una institución, otra, y cada uno cumpliendo con su partecita, digamos, por mucho que esto sea, es decir, no habrá transformación del hábitat, es decir, del medio inmediato al que las personas accedemos, sin la participación de la población. Y es que también no todo lo resuelven las instituciones. A eso yo le llamo institucionalidad. Cuando las personas asimilan, se identifican y logran un proceso de identificación con la institución, entonces las mismas personas se organizan y generan espacios, generan mecanismos para que las instituciones puedan llegar a esos lugares y puedan resolver. Pero las instituciones no pueden llegar a todas partes. Eso no sucede en ningún país del mundo, es imposible, muy, muy imposible. Como decía, hoy hay una necesidad, mañana hay otra, ¿no? Pero ¿qué sucede? Bueno, si las instituciones participan activamente con la población y es la población la que se encarga de fotografiar su comunidad, en el sentido metafórico, de exponer, de explicar qué sucede en su comunidad. Y es que la comunidad de pronto creemos que es aquella que se refiere únicamente al área rural, ¿verdad? No, la comunidad es todo, la comunidad es la calle en donde yo vivo, el pasaje donde yo vivo, esa es mi comunidad, así sea en el área urbana o rural. Los vecinos, ¿verdad? Exactamente, pero ¿qué hemos experimentado en los últimos años? Una enorme apatía.
pero eso es producto de la organización del Estado, ¿verdad? En el que posiblemente se ha vendido la idea que son las instituciones de gobierno local o central las que van a resolver los conflictos o los problemas de las comunidades. Y esa misma cultura o costumbre, digamos, tienen de que el alcalde quiere que le esté en todo lugar y que le resuelva todos los problemas. Efectivamente. Y después resulta de que cuando termina el periodo, dice que el alcalde no ha hecho nada porque no ha llegado a la comunidad, porque es imposible que es llegue. imposible. Pero es esa costumbre que han venido es generando. Cultural, a eso me refiero, Lick, precisamente, que se ha generado durante quizás los últimos 50 años, calculo, los últimos 50 años, por la forma de organizar el Estado, es que hago esta medición, que se ha generado en la población. Entonces ya tenemos más o menos 3 generaciones, ¿verdad? Que ya, como dicen, han nacido con ese pensamiento, ¿no? Es decir, que han nacido pensando así, pues obviamente, pero me refiero a que ya la cultura de su grupo familiar tiene ese pensamiento y por tanto hay un proceso de traslado, ¿verdad? Eso se llama endocultural, es decir, de padres a hijos, en el que el comportamiento de los padres es lo que los hijos reproducen. Por ello yo insisto mucho que las tareas de la nueva administración pública, aprovechando, y en ese sentido sí, aprovechando la organización, la reorganización territorial del país, creo yo que debe apuntalarle, que debe apostarle un alcalde y su consejo municipal a la organización. Pero esto no tiene, no tiene que ver con el asunto de la realización de eventos. Son importantes y son buenos, son lúdicos, ¿no? Pero no podemos hacer de la vida una participación lúdica todo el tiempo, ¿no? Hay que asumir compromisos y hay que asumir responsabilidades, en primer lugar con uno mismo y en segundo lugar con el país, con la sociedad, con el grupo familiar. Y estos compromisos y estas responsabilidades que los pobladores debemos asumir con la sociedad tienen que ver con la forma de organización del Estado. Si el Estado me facilita que yo pueda participar y que yo pueda asumir compromisos para la transformación de mi medio inmediato, es decir, de mi hábitat, pues entonces seguramente yo podré participar. Si el Estado no me lo provee, que en este caso sí es el responsable, el Estado, porque para eso es el Estado, o sea, para administrar. Hablo del Estado administrativo de gobierno, ¿verdad? Local o en cualquier nivel. Pues entonces sencillamente se me va a dificultar o no me va a interesar participar en la transformación de mi hábitat. Y con ello entonces las tareas administrativas del Estado, las tareas políticas, las tareas de impacto, de transformación de la realidad, etcétera, simple y sencillamente se harán mucho más difíciles. Porque es imposible, como decíamos, que las instituciones lleguen hasta el último rincón. Es imposible, ¿no? En primer lugar, cuantitativamente es imposible, porque las alcaldías no tienen 800 trabajadores, ¿verdad? Y no los tendrán, ¿no? Entonces, en los pequeños en los municipios, no sé, no conozco una alcaldía que llegue a ese número de trabajadores, ¿verdad? Quizás las más grandes, yo no sé la alcaldía de San Salvador, quizás tiene, por ser San Salvador, pero ahora será distinto, ¿no? Porque ya la alcaldía de San Salvador Centro será centro, ¿no? Entonces, esta forma de reorganización territorial, me parece a mí, podrá facilitar las formas de acercamiento a la sociedad. Y yo creo que los alcaldes deben apostarle mucho a eso. Y de ahí comienza quizás el principio, digamos, del desarrollo, tener esa visión del rumbo hacia dónde quiere llevar el municipio. Digamos, invertir estratégicamente y de acuerdo al desarrollo, porque a veces, digamos, se convierte en gasto público sin rumbo y entonces no hay desarrollo y al final no se ve el desarrollo, sino que se debe de definir, por ejemplo, si un municipio es, como decía usted, queremos un municipio tecnológico, un municipio ecológico, un municipio cultural, un municipio turístico, ahí le vamos a apostar de acuerdo a los recursos con que contamos. Efectivamente, es que debe haber cada alcaldía debe definir exactamente a qué le va a apostar en estos
el periodo de gobierno, pero a largo plazo, ¿no? Es decir, 2, 3 programas, 2, 3 proyectos grandes, macro dentro del municipio, hacia eso hay que apuntalarle. Si, por ejemplo, el municipio tiene, hoy con la redistribución, ¿verdad? Las alcaldías ven en los municipios que hoy van a gobernar, ven que hay un municipio que facilita o en el que puede impulsarse un programa turístico, por ejemplo, o agrícola, o industrial, o semi-industrial, o de servicios, o lo que sea, ¿no? Que exista, bueno, pues eso debe ser el programa principal. Pero creo yo los alcaldes deben tener muy claro a qué le van a apostar durante su gobierno. Es decir, no se trata de hacer actividades, eso es activismo puro y activismo clásico además, y además por demás ya rebasado por las nuevas sociedades. No se trata de eso, o sea, no se trata de ir a hacer una cosita allá, otra allá, eventos y eventos que se traducen al final en gastos, como bien lo dice usted. Las autoridades municipales, como todas las autoridades, deben apostarle a un proyecto de nación, de a ver, ¿qué quiero yo con mi municipio? ¿Hacia dónde voy a llevar? ¿Hacia dónde voy a conducir? ¿Y qué voy a generar y promover dentro del municipio? De acuerdo a la población que yo tengo. Pero la mayor parte de municipios son municipios dormitorio. Es decir, las personas habitamos en los municipios, pero no producimos, no generamos el Producto Interno Bruto dentro de ese municipio normalmente. Lo hacemos en otro municipio. Eso para mí, lo he señalado desde hace 20 años, es un problema serio de la organización económica municipal, porque al final entonces las alcaldías terminan dependiendo del tema de los pagos de la recolección de la basura. Es como su principal, digamos, ingreso. Del tema de los mercados, si es que tienen mercados activos y que generan de alguna manera algún tipo de acumulación de capital. Y finalmente, de los impuestos. Ajá, pero no todo el mundo lo hace, ¿cierto? Y no todas las empresas, y no todas las personas, etcétera, etcétera. Entonces, al final las alcaldías terminan dependiendo de eso, básicamente. Y entonces, si una de esas tareas falla, pues ya la alcaldía entra en crisis económica. Bueno, y hay varias, por ejemplo, municipalidades, por ejemplo, el tema de la vialidad. A veces un ciudadano vive en tal municipio, pero trabaja en otro. Trabaja en otro, y el que recibe el impuesto de la vialidad es donde trabaja, cuando realmente tiene que ser a eso me donde refiero. reside. A eso me refiero. Tiene que haber también una transformación en las leyes. Efectivamente. Entonces, al final, entonces, ¿qué le conviene más, pienso, ¿no? A un gobierno local? Bueno, que el Producto Interno Bruto, que esa población, que ese productor, que esa persona, que ese individuo genera en el municipio, se quede en el municipio. Pero resulta que hay una enorme dispersión entre el servicio que el Estado genera y la población. Entonces, por ejemplo, termino yo yendo a comprar a un lugar que está fuera de mi municipio, ¿verdad? Que es el lugar quizás donde más se consume. Ajá, entonces ese dinero, ¿dónde queda? No le queda a la municipalidad, porque si eso fuese así, no habría entonces una casi, no voy a generalizar, ¿verdad? Pero no habría casi una dependencia extrema de esos 3 elementos que acabo de mencionar, que tienen que ver con la recolección de basura, etcétera, ¿no? Porque de eso dependen básicamente las alcaldías y de la voluntad de las personas naturales para que vayan y paguen sus impuestos, o de las personerías jurídicas, es decir, de las empresas para que paguen sus impuestos y que además lo paguen todo, ¿no? Bueno, independientemente de eso, entonces, habría una dinámica, si se generan los espacios para que el municipio se capitalice, habría una dinámica distinta, porque la población no los utilizaría únicamente como dormitorio, ¿verdad? Pasa todo el día fuera de su municipio porque su centro de trabajo está fuera del municipio. Desde luego que hay quienes trabajan dentro del mismo municipio, ¿no? Pero es mínima la cantidad. ¿Por qué? Porque
seguramente ese municipio no genera las condiciones para que las personas puedan desarrollar ahí sus propias economías familiares. Entonces, un proyecto, un programa con pensamiento propio del municipio, me parece a mí, puede dar mejores resultados. Y a eso es lo que yo me refiero cuando expongo que los alcaldes deben apostarle 2, 3 programas, 2, 3 proyectos durante su gobierno y trabajar todo lo que se produzca y toda la administración de esas alcaldías dirigidas precisamente a producir en lo que los alcaldes pueden visualizar o pueden entender que transforma o que apoyará o desarrollará, ¿verdad?, las condiciones de vida de la población. La idea es que, digamos, que el Producto Interno Bruto también quede dentro de la municipalidad, de lo que producen sus habitantes. Efectivamente. Porque otro ejemplo, me parece a mí, digamos, por ejemplo, las partidas de nacimientos. Cuando los niños, nacen un niño en los hospitales, el primero que le cae es la alcaldía de San Salvador. Cuando la persona, porque nace en un hospital de San Salvador, entonces ahí le sale la partida de nacimiento como que es de San Salvador, pero realmente él vive en otro municipio. Entonces al final, cuando usted va a sacar partida de nacimiento, usted va a hacer trámite, llegan recursos a la de San Salvador, cuando esos recursos debería de ser, por ley, digamos, si reside en tal municipio, de ahí va a ser la partida de nacimiento y de ahí van a llegar los recursos. Sí, entonces exacto. Es parte de lo que yo... recuperar recursos de sus habitantes. Correcto, es de lo que yo llamo la forma del Estado. Y por eso señalaba, ¿verdad?, que decía yo en 2014 en un artículo que o cambiamos el modelo económico del país o cambiamos la forma del Estado, es decir, del país. Y estos elementos que usted acaba de señalar son parte precisamente de cambiar esa forma del Estado. No sé, puede haber independencia, aunque ya digamos que hay un espectro muy propio de la independencia de las municipalidades con respecto, por ejemplo, al gobierno central, ¿no? Está bien, pero ¿qué hacen las municipalidades entonces? Ese es uno de los retos, para también abonar, ¿verdad?, para responder a la pregunta que inicialmente me hacía, es uno de los retos de los alcaldes ahora, es decir, no pueden concebir, sí pueden hacerlo, ¿verdad?, pero pienso yo, no deberían pensar que ahora la administración que les va a tocar será de la misma forma en la que han administrado anteriormente, sobre todo aquellos alcaldes que ya tienen la experiencia durante estos 3 años anteriores y que ahora van a, los que asuman, ¿verdad?, no sé quiénes, pero los que asuman ahora la administración de esos municipios no deben reproducir, o no deberían más bien reproducir lo mismo que han hecho. No es lo mismo, no va a ser lo mismo. Y entonces habrá ahí un problema muy serio, porque el alcalde, entre todas las grandes ocupaciones que tiene, el consejo municipal, etcétera, etcétera, insisto, será imposible que llegue a todas las localidades si no es a través de la participación y la organización de la sociedad. Si la sociedad no se organiza y una vez organizada participa activamente en las labores de desarrollo de su propia comunidad en todas las esferas de la vida, en el tema educativo, en el tema productivo, en el tema social, en el tema cultural, etcétera, veo yo bastante difícil entonces que las instituciones cumplan con su labor, porque numéricamente necesitarían todo un ejército para poder llegar a todas las localidades, ¿verdad? Y yo creo que ni aún el ejército mismo ya cumple con eso. Y entonces ¿verdad? se infla de puestos de trabajo las municipalidades y después ya no dan abasto a los presupuestos para invertir. Efectivamente. Es decir, ¿cómo reducimos? No es que así sea, pero pienso, ¿no?, que la participación social hace que el gasto administrativo se reduzca. Porque ya no es el compromiso de una persona de atender 10 comunidades. ¿A qué hora va a atender una persona 10 comunidades? Es imposible. Por muy pocas personas que vivan en esas comunidades,
va a lograr atender y resolver, o verán, o la población que no puede esperar que la alcaldía le resuelva todo. Es decir, porque sí, es en primer lugar numéricamente imposible. Y lo otro es el tema financiero, ¿verdad? Las alcaldías con muy pocos ingresos, hay alcaldías que tienen apenas para sobrevivir, pero con muy pocos ingresos es muy difícil entonces que también logren satisfacer todas las necesidades. O sea que parte de la clave es, uno, la organización y la participación ciudadana para resolver muchos problemas, y dos, la articulación de las instituciones también para no duplicar esfuerzos y también que le alcancen los Efectivamente, recursos. efectivamente. Vamos a hacer un nuevo corte, ya regresamos. Gracias por estar en sintonía de ITV El Salvador. Miami, baby. It's the Cuban. ¿Qué es Honoria Consulting? Somos una empresa de la comunidad para la comunidad. Para vivir exitosamente en los Estados Unidos, somos su recurso. Desde preparación de impuesto, reparación de crédito, a registro de empresa. ¿Honoria Consulting eres tú? ¿Soy yo? Somos Honoria Consulting. Honoria Consulting de Tania Maya. Soluciones, tranquilidad y seguridad. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rent-A-Car tenemos la solución. New Rent-A-Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rent-A-Car. Bien, gracias por sintonizar ITV El Salvador en estos pocos minutos que nos queda, doctor. ¿Cuáles, en resumen, serían los principales retos de los nuevos alcaldes, de los nuevos gobiernos municipales? Yo diría, en primer lugar, la organización. Eso en primer lugar. En segundo, es decir, de la organización tanto interna de las alcaldías, ¿verdad? Hay que reorganizar las alcaldías. Es una especie como de, creo, de lo que yo llamo reconfiguración de la administración pública. Es decir, las alcaldías tendrán ahora que implementar, diseñar y aplicar modelos organizativos, primero internos, de manera distinta a como lo han hecho anteriormente. Por eso decía hace un ratito, ¿verdad? No puede ser lo mismo y que los alcaldes no creo yo, ¿verdad? Que no deberían pensar
que van a administrar ahora de la misma forma como lo han hecho para aquellos que ya han tenido esa experiencia. Entonces, el tema organizativo pasa primero por la reconfiguración, reorganización de la administración dentro de las alcaldías, es decir, un tema interno. Es como ponerse en orden de acuerdo a lo que la sociedad demanda. En segundo lugar, la organización de la sociedad. Yo insisto mucho en ello porque finalmente la sociedad, la población, es el punto de partida y el punto de llegada de todo el quehacer político, de todo el quehacer económico, social, cultural, etcétera, en el territorio mismo, ¿verdad? Entonces, la población se convierte en ese punto de donde debemos entender qué quiere la población, pero también qué puede hacer la población por las instituciones. Porque finalmente las instituciones existen porque existe la población, si no, no habría tal caso, ¿verdad? O sea, no tendría sentido. El segundo punto que yo creo es importante es el tema de la participación. Debería una alcaldía o las alcaldías, me parece a mí, establecer, diseñar los modelos o las formas o los mecanismos en los que la población podrá participar. Con esto entonces significa que las instituciones deben facilitar, como decía antes, la participación de la población, pero la facilitación de la participación no significa, bueno, organicen, creen un comité, no, eso es por demás ya rebasado, ¿no? en este siglo. La participación significa que las instituciones van a generar o deberían generar los espacios propios de la administración y de las responsabilidades de la administración pública para que la población pueda participar en el desarrollo y la transformación de sus comunidades, para resolver los problemas cotidianos, para enfrentar los problemas cotidianos también. Eso creo yo entonces es un segundo componente que a mí me parece sustancial en el sentido pues del compromiso que debe haber y del equilibrio que debe haber de manera simétrica, es decir, al parejo, ¿verdad?, entre la población y la institución. Si hay uno que pese sobre el otro, no veo yo alguna posibilidad. Y en tercer lugar, me parece a mí, deberían, que insista en ese concepto, no deben, ¿verdad?, porque no es obligatorio, pero yo diría que sería bueno que cada uno de los alcaldes, de los 44 que habrán, piense en el proyecto de vida de su población, de su municipio. Y que entonces esa organización de la sociedad y la participación de la sociedad tendrá un rumbo. No se tratará únicamente de resolver el tema únicamente de los baches o que se está quemando una cosa, es decir, son accidentes, ¿verdad? El tema por ejemplo, o el tema, por ejemplo, de salud, es muy bueno darle atención médica, pero es mejor tener el control de la salud de la población. Es mejor que atenderla en una clínica, es mejor llevar el control de la salud de una población. ¿Y cómo llevamos el control? Bueno, si sabemos de qué se alimenta esa población, en qué trabaja esa población, cómo ocupa su tiempo esa población, es decir, si tenemos una radiografía muy específica del tipo de población con el que convivimos. Eso facilitaría entonces, creo yo, en lo mucho, la labor institucional. Ahora, ¿cómo distinguir y priorizar también? Porque hay proyectos, como dicen, los intangibles y los tangibles. Sí. Y a veces la gente evalúa a algún gobierno municipal por lo que ve, qué sé yo. A veces hacen una cancha por hacerla, pero porque lo vea la gente. A veces hacen un mercado porque lo vea la gente y a veces no hay necesidad. A veces, ¿verdad? No hay necesidad. O hacen otro tipo de proyectos, pero cosas que ve la gente. Pero esas transformaciones a veces no se ven, las que a veces se necesitan. Efectivamente, porque se está dando un servicio de asistencia a la gente. Entonces, creo yo que el asistencialismo está muy claro y evidenciado, que no trae nada bueno a la sociedad, porque la vuelve cómoda, hasta cierto punto un poco comprometida con su espacio y con su mismo núcleo familiar, ¿verdad? Es como que las personas al frente de su casa en la coladera tiran la basura, ¿no? Y luego, porque vienen las lluvias, entonces aquello se rebalsa, se inunda y entonces la culpa la tiene el Estado, ¿no? Cuando he sido yo el que he generado eso, ¿verdad? Entonces me parece a mí que debe haber esta forma precisamente de
de organización social de la mano con la organización política. Es que la organización política es esa, no es una organización política partidaria, eso es en derivación, o sea, eso viene como consecuencia, digamos, ¿no? La organización política tiene que ver con el compromiso social, con la participación social de la población. Y entonces sí, un pensamiento posiblemente de un partido político tenga mucho más efecto, mucho más impacto, mucho mayor nivel de identificación con la población, si ese partido político resuelve en lo mucho la necesidad de esta población. Bien, doctor, bueno, ya terminamos la entrevista. Gracias por su participación y esperamos que también los nuevos alcaldes que salgan electos, que han salido electos, tomen en cuenta también estas sugerencias para un buen desarrollo y beneficio, por supuesto, de los habitantes. Muchas gracias, Lee, por la invitación, muy amable, de verdad. Gracias también a ustedes, amigos. Y la invitación es para que continúen en sintonía de ITV El Salvador y también que compartan los distintos programas y nos sigan a través de las distintas plataformas de redes sociales, así como a los que nos ven a través de Verizon en el canal 1509 en alianza con Tele El Salvador de costa a costa en los Estados Unidos. Nos vemos en la próxima. ITV, el primer medio de comunicación para salvadoreños en el exterior. Véanos a través de Verizon Canal 1509, en alianza con Tele El Salvador de costa a costa en Estados Unidos.